Ya cubrimos los versículos 1 al 4 y el 5 al 8, así que no vamos a repasar esos versículos de nuevo, pero están accesibles por YouTube, así que si se perdieron los primeros seminarios, pueden escucharlos cuando vayan a sus hogares. Vamos a comenzar inmediatamente con el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Vamos a el capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis, y voy a leer el versículo y después vamos a hablar, como hacemos de costumbre, línea por línea. Ok, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok, hay una oración ahí bien importante, escúchala de nuevo. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, reino y paciencia de Jesucristo. Tres palabras ahí: tribulación, reino y paciencia. Tribulación, reino y paciencia. Lo que quería compartir esta mañana acerca de esta oración, que es una oración simple, ¿verdad? Simplemente está diciendo las circunstancias, quién Él es relacionado al pueblo, por qué está ahí escribiéndole a ellos de la isla de Patmos. En el original griego, estas tres palabras son gobernadas por un artículo. Un artículo. ¿Right? En otras palabras, no es la tribulación, el reino, la paciencia, sino un artículo y las tres palabras. Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente es que esos tres elementos son una unidad. En otras palabras, no es posible tener el reino sin tener sufrimiento. Y uno no va a poder tener la victoria sobre la tribulación y el sufrimiento sin paciencia, perseverar. ¿Okay? Y es bien importante porque se acuerdan quizás los primeros 8 versículos que estábamos leyendo la última vez. Hablamos del sufrimiento, hablamos del martirio, hablamos de que el discipulado envuelve sufrimiento. ¿Right? Pues es bien importante el lenguaje que usa Juan aquí. Él no quiere que el lector esté leyendo este libro y piense que se va a escapar del sufrimiento o de la tribulación o de cualquier dificultad de la vida. Eso es parte del contrato. Eso es parte de ser un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú y yo seguimos a uno que fue martirizado. Una persona que dio su vida en la cruz. Y es lo mismo que se espera de aquel que dice que cree en Él y que le sigue. Seguimos a una persona que fue crucificada y lo seguimos para ser crucificados con Él. ¿Entiendes? Él pone eso primero, tribulación. Y hay muchas teorías acerca del libro Apocalipsis, muchos que piensan que quizás no vamos a estar en la tribulación, no te apures, Dios no te va a hacer eso, que eres salvo. Bueno, cuando uno va leyendo el libro cuidadosamente, uno ve que las cosas son un poco diferentes. Hay tribulación, hay dificultad. Pero también reino. El reino de Dios no es simplemente tener poder o tener dinero o ser una persona de influencia, tener posiciones. Hay personas que piensan que ser parte del reino de Dios es que yo voy a mandar. Yo voy a estar a cargo de todo. Yo voy a ser la persona que dirige y escoge y manda y abre y cierra. Sin embargo, lo que vemos en el libro de Apocalipsis, y no solamente el libro de Apocalipsis, sino en los evangelios también, es que este aspecto del reino envuelve sufrimiento. Porque estamos envueltos en una guerra espiritual, una guerra que continúa y continuará hasta que Cristo venga. Así que podríamos decir que la tribulación y el reino son dos lados del mismo vellón. Vienen juntos. Imagínense Jesús. No hay una persona más poderosa que Jesús. No hay una persona con más influencia que Jesús. Y sin embargo, ¿cómo fue que lo trataron?
¿Qué le sucedió a él? Aún con la capacidad de hacer milagros, prodigios, caminar sobre las aguas, levantar a los muertos. ¿Y qué hicieron con él? No había una manifestación más segura y completa del reino de Dios que Jesucristo mismo. Y sin embargo, lo menospreciaron, lo maltrataron y lo mataron. Los 4 evangelios que nos enseñan eso no para que sepamos simplemente lo que le pasó a Jesús, es para que sepamos cuál es el camino que hemos escogido. ¿Entiendes? Así que, porque hay tribulación y hay reino, ¿qué es necesario? Paciencia. Y no es paciencia como quien dice, llevo a mi esposa a Target y estoy esperándola en el carro y digo, Dios, dame paciencia, Señor, ven pronto porque sabrá Dios qué está comprando ahí. Ok, en vez de todo eso, es más perseverar. Right? Ser paciente es una cosa, si está bien con un cafecito sentado en una sala esperando al doctor, paciente, ¿verdad? Pero es perseverar. En otras palabras, que en medio de las dificultades, en medio de ser calumniado, en medio de sufrir, persevera. Y eso es algo que el libro Apocalipsis quiere enseñarle al lector y a nosotros. Por eso hay una bienaventuranza para aquellos que leen el libro, right? Que tienes que perseverar. Eso es lo más importante. La gente se envuelve se pone muy emocionante con la idea de cuándo viene Cristo, o quién es la bestia, o quién es el dragón, y quién es la gran ramera, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Detalles. Sin embargo, lo más claro del libro es que tienes que perseverar. Right? So tenemos eso, tribulación, reino y paciencia. Son una unidad teológica. No hay una separación entre ellos. Así que cualquiera que venga y le dé una predicación o una enseñanza acerca de ser una persona del reino y lo que le promete son riquezas, o le prometen que no va a sufrir, o que si en verdad encuentra sufrimiento, está en pobreza, es porque está en pecado, lo que debe decir es, Señor, reprenda al diablo. Right? Porque lo que nos enseña Juan y los demás autores es que estar en el reino de Dios envuelve esto también. Si lo envolvió para Cristo, ¿cuánto más para nosotros? Right? So, son una unidad teológica. La gente le gusta la teología, quieren saber de la palabra de Dios, aquí la tienen. Ahora, no es solo Juan, vemos ahí que tenemos a Filipenses capítulo 1, versículos 29 al 30, si quieren apuntarlo. A ver si lo busco aquí. Para que vean que este asunto del sufrimiento es algo serio. Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30. Y note que cuando Pablo escribe esta epístola, él está en la cárcel. ¿Sabe ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo dice estando encadenado en una cárcel. Imagínense la ironía de eso. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y esto es muy semejante a lo que dice el libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente. Si lo encuentro. Ok. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y note el verbo concedido. La palabra concedido en el griego básicamente significa que es un don, es un regalo de Dios. Dios te ha dado a ti, a mí, a nosotros el regalo de poder creer en Cristo. So, no solo que uno cree, sino el hecho de que uno cree también envuelve padecer, sufrir. No es posible creer en Cristo solamente. Si en verdad uno cree, debe de esperar que también va a haber momentos de padecimiento. Ahora hay diferentes épocas en la iglesia, épocas de paz y tranquilidad, donde uno no se tiene que preocupar, el gobierno lo ayuda, pero hay épocas donde no es así. Y no debemos esperar que el gobierno siempre esté al alcance nuestro, que nos va a ayudar o que va a cooperar con nosotros. Algunas veces sí, otras veces no. Lo que sí es seguro es creer en Jesús y padecer por Él es un regalo de Dios. Eso es teología. Eso es teología y eso es simple y directo. No tiene que ir a la escuela para eso. ¿Eh? Está ahí clarísimo. Continúa Pablo diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí
y ahora oís que hay en mí. En otras palabras, que los de Filipenses sufren como Pablo está sufriendo. El sufrimiento de Pablo y el sufrimiento de los filipenses es evidencia de que creen en Jesús. ¿Right? Si te llevas bien con el mundo, tienes que preguntarte. ¿Right? Porque los valores cristianos incomodan a los demás. ¿Right? Si una persona que no cree está bien cómodo con usted, piense bien. No es que tiene que ser una persona que maltrate a los demás, pero que debe siempre mantener en mente la idea de que el hecho de que uno cree en Cristo envuelve la posibilidad que haya sufrimiento. Y que ese sufrimiento se espera que uno lo tenga victoria sobre él, ¿verdad? Que pase por ese sufrimiento, que sea paciente, que persevere. ¿Okay? So, Juan en el libro Apocalipsis nos prepara, así que todo lo que va a decir es para decirle a la iglesia, persevere, persevere, persevere. La palabra tribulación viene de la palabra griega thlipsis, para aquellos que quieran saber. También es una palabra que se usa con la hora de la prueba. Es algo que se menciona también en el capítulo 3, versículo 10. A una de las iglesias, Juan le dice que van a pasar por una hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Note, lo primero, han guardado la palabra de su paciencia. La palabra paciencia ahí de nuevo en griego es perseverar. Es como decir, por cuanto han perseverado, yo también os guardaré de la hora de la prueba. Note, es guardarlo de la hora de la prueba, no es quitarlo de en medio de eso, no es sacarlo del problema, sino guardarlo. Y este hecho de que Dios nos va a guardar en el libro Apocalipsis no es una protección física. No es una protección de guardaespaldas o policía. Sí hay testimonios que Dios algunas veces nos salva de problemas. Lo que promete es una protección espiritual. Que pase por lo que pase, Dios te va a proteger espiritualmente si perseveras. Así que no tendrá parte en la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿Entiende? Así que sí hay protección. Así que tribulación, reino, perseverancia, pero también la promesa de protección. Dios nos protegerá, pero es una protección espiritual. ¿Right? Imagínense si Dios no protegió a su propio Hijo. ¿Por qué nosotros esperamos que Él nos proteja a nosotros? Puede ser que haya momentos donde la protección es necesaria, que hay momentos que eso puede servir de testimonio, que nos protege para que nosotros podamos ministrar o ser de testimonio. Pero no hay garantía de eso. La promesa es protección espiritual, que es peor morirse espiritualmente que morirse físicamente, ¿verdad? Ok, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y Filipenses 1, 29 al 30 tienen la misma idea. Right? Reino, perseverancia, paciencia. La palabra reino es basilea. Encontramos esa palabra no solamente en el capítulo 1, versículo 9, sino en el libro entero se repite, basilea, basilea, basilea. Este es un libro del reino. Right? Ahora imagínense, un libro que tiene violencia, que tiene juicio. Es un libro que nos está enseñando cómo es que es el reino de Dios. Y no todo es perfecto. Hay aquellos que sufren. Hay aquellos que han sido degollados. Hay aquellos que son mártires. Reino. Y perseverancia, o como lo traducen en español, paciencia aquí en la Reina Valera. Note todos los versículos donde se encuentra. 1:9, 2 y 3, 2:19, 3:10, 13:10 y 14:12. Cuando uno ve una palabra así que se repite tantas veces es porque es importante. Right? Eso es lo que Juan quiere que uno más le ponga atención. Más que las visiones. De nuevo, la gran ramera, las bestias, el falso profeta, los dragones, las ranas, tantas cosas, ¿verdad? Relámpagos, copas, trompetas. Pero lo que se repite una y otra vez es perseverar, perseverar, perseverar.
Vamos a mirar esos versículos para que tengan un saborcito de lo que está hablando Juan. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Note lo que dice aquí. Esto es a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, Jupomoné, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, noten la palabra, y has tenido paciencia, Jupomoné. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nota esas palabras, sufrido, paciencia, trabajado arduamente. Eso no parece una vida de lujo. No parece una vida de que no tengo que preocuparme porque soy un hijo del rey. Con todos los privilegios de un hijo del rey. Ese evangelio no es el que está aquí. Uno trabaja. Y note, ¿por qué está trabajando arduamente por mi nombre? Es el hecho de ser cristiano, de ser fiel, de ser discípulo, de dar testimonio de la verdad. El capítulo 2, versículo 19, repite la palabra de nuevo. 2:19. Y esto es a la iglesia a Tiatira. Jesús le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que viene siendo perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una persona que persevera, mejora, no se queda en el mismo nivel, se supera, se hace más fiel, más fuerte, tiene más conocimiento, más paciencia. Capítulo 3, versículo 10, 3:10. Esto es a la iglesia de Filadelfia. Note, todas las iglesias le está diciendo la misma cosa casi. 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Note, la palabra de Dios es una palabra de paciencia. Que si uno en verdad cree en esa palabra y lleva esa palabra y sigue esa palabra, va a requerir paciencia, perseverancia. Continúa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, etc. 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien interesante. Paciencia y fe de los santos. Perseverar y creer están juntitos en esa oración. Así que lo que Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 9 es algo que él desarrolla en casi cada capítulo del libro Apocalipsis. Que creer en Jesús envuelve la necesidad de perseverar. Un versículo más, 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si estuvieron aquí la primera vez que hablamos del libro Apocalipsis, vimos que cada vez que se menciona guardar las palabras de Jesús o el testimonio de Jesús, siempre envolvía padecimiento y sufrimiento. Que no era simplemente, yo creo. Uno cree y tiene un precio ese creer. Juan se encuentra en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Hay dos interpretaciones acerca de este versículo. Algunos piensan que Juan estaba en la isla de Patmos para evangelizar, predicar la palabra, ¿verdad? Testificar. Lo más probable es que él se encontraba ahí por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, que predicando la palabra lo metió en problema y lo aislaron a la isla de Patmos. Así que la ubicación de Juan es testimonio de lo que le pasa a aquellos que sirven a Dios. Igual que Pablo se encontraba en la cárcel, escribe epístolas de la cárcel. Él está ahí por lo que está haciendo. Juan está ahí por lo que está haciendo. Right? Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros por lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que nuestro testimonio
nuestra vida en Cristo determina nuestra estación en la vida. Estamos bien, cómodos, no hay problema, nadie me molesta, yo no molesto a nadie, yo tengo amigos por donde quiera. Y si es así, gloria a Dios, qué bueno. Pero asegure también que estás viviendo una vida que llame la atención. Que haya aquellos que digan, hay algo diferente del hermano o la hermana, o quizás no me gusta ese testimonio de la hermana o del hermano. Right? Así que hay que haber evidencia de lo que estamos haciendo, de nuestro creer. Y en el caso de Juan y en el caso de los apóstoles, encadenados en una cárcel, crucificados, right? Un sinnúmero de persecuciones. El tiempo de los apóstoles es muy distinto al nuestro. Cuando leemos el Nuevo Testamento, lo que nosotros queremos son los prodigios y los milagros. Si yo estuviera ahí cuando Jesús estaba ahí, yo viviera de rodillas, ayunando cada rato para ver esos milagros. Sin embargo, mira todas las personas que vieron y experimentaron esos milagros. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde estaban en ese entonces? ¿Qué sucedió con aquellos que salían a pescar con él? Amigos. Lo desampararon todos. ¿Nosotros vamos a ser diferentes? Yo lo dudo. Es más, yo creo que la razón por la cual se escribió todo eso en los evangelios es para que nosotros sepamos básicamente lo que nosotros vamos a hacer también. Irónicamente, eso también nos anima. Porque aún Pedro, que lo negó y se merecía el infierno, porque Jesús dijo, el que me negara a mí, el que se avergonzara de mí, yo me avergonzaré de él. Y es exactamente lo que Pedro hizo, se avergonzó de él cuando le estaban preguntando, tú estabas con él, ¿verdad que sí? Y él, no, yo ni lo conozco. Era suficiente para que ser excluido del reino. Sin embargo, al final de Marcos, cuando la tumba estaba vacía y estaba el hombre ahí diciendo que Jesús fue adelante a Galilea, dijo, díselo a los demás y a Pedro que él está en Galilea, Jesús. En otras palabras, aunque Pedro se avergonzó de Jesús y lo negó, cuando Jesús resucitó, Jesús le dejó a saber a él, te espero en Galilea. Hubo otra oportunidad. ¿Entiendes? Eso nos da esperanza también. Así que si están sintiendo el dolor, el mensaje, el fuete y el puño y las patadas, Jesús los espera en Galilea también. Claro, pero tienen que ir a Galilea, no se queden atrás. Entonces no hay salvación. Ok, capítulo 1, versículos 10 al 12, voy a leerlo rápidamente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Son varios detalles. Estaba en el Espíritu. Básicamente lo que significa quizás es que estaba viendo una visión. Vemos que cuando los profetas están en el Espíritu ven una visión, como Pedro en el libro de los Hechos. El Espíritu no solamente es algo que posee a uno, sino que lleva a la persona. En el libro de Apocalipsis varias veces el Espíritu lo eleva a Juan al cielo o lo trae bajo a la tierra, así que es como un vehículo, el Espíritu también. Y nota todos los versículos, capítulo 4, 17, 21, donde tenemos evidencia de eso, también en el libro de los Hechos, también en los profetas, Eliseo, Elías, ¿verdad? Algo semejante. Esto es algo que vemos en esta literatura apocalíptica, hablamos de eso la primera clase de las características de la literatura apocalíptica. Aquí tiene 2 detalles que están en común con eso. El día del Señor puede referirse a 2 cosas. Primero, el día domingo. La iglesia primitiva se reunía el día domingo para adorar a Dios. So, cuando hablamos del día del Señor, es posible que Juan está hablando de domingo. Era domingo cuando tuvo esta experiencia. Otra posibilidad es que se refiere al día del Señor, al día del Señor. En el Antiguo Testamento los profetas, Isaías, Amos, Oseas, Miqueas, usaban esta frase, el día del Señor, como un día de juicio y también de salvación. En otras palabras, que llegaba un momento donde Dios se cansaba ya.
Y en ese momento había juicio y también salvación. Puede haber juicio para los enemigos de Israel y salvación para los de Israel. Así que cuando Juan habla acerca del día del Señor, puede ser que él se está refiriendo a ese aspecto, como los profetas de la antigüedad, porque en verdad el libro de Apocalipsis abarca tanto salvación como juicio. Así que esas son dos posibilidades que tenemos. Oí una voz que dijo, escribe a las iglesias, y vi candeleros. Bien interesante. Yo creo que mencioné esto quizás en una de las primeras clases, pero es algo que se debe repetir y algo que deben tener pendiente mientras lean este libro. Juan no nos explica todos los detalles, no nos da el significado de las varias bestias, los símbolos, muchas cosas no tienen explicación y uno tiene que deducir, estudiar, buscar la manera de interpretarlas. Pero una cosa que sí hace Juan es que él varias veces escucha algo, right? Y después cuando se voltea a ver, ve otra cosa. ¿Me entiende? Sí. Oí una voz que dijo, escribe a las iglesias. Y cuando me volteé, lo que vi fue candeleros. Right? Eso es Juan diciéndole a uno que hay una relación entre las iglesias y los candeleros. Y uno lo que tiene que discernir es cuál es esa relación. Eso es lo más seguro que Juan hace por nosotros. Lo demás no lo explica, pero esto sí lo explica. Y él lo que le está diciendo es que cuando veas la palabra candelero, piense iglesia. Así que ese símbolo se nos dio ese símbolo gratuitamente. So, Juan brinca entre lo que escucha y lo que se ve. Así que, aún con eso, si terminamos la clase aquí hoy, en esta hora, ahora mismito, y se van a sus hogares y leen el libro Apocalipsis, pueden encontrar todos los lugares donde le escucha algo y ve otra cosa y va a haber una relación entre las dos. Right? No tengo que enseñar más. Hay una relación interpretativa entre los dos. Eso es algo, de nuevo, básicamente lo que he estado diciendo. Hay una relación entre los dos. Así que vemos, como vimos con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estos libros son complicados. Tienen son como literatura. No es algo que lo escribieron así rápido y descuidadamente. Las dos cosas no son diferentes. No hay una diferencia entre las lámparas y la iglesia, ni entre los otros elementos que vamos a ver. Vamos a ver varios ejemplos. Otros ejemplos. León de la tribu de Judá y el Cordero. Okay. Si vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 5, y comenzamos con el 5:5. Esto es Juan, ve una visión, ve un rollo, están buscando a alguien que pueda abrir los sellos e interpretar el libro. Y no hay nadie en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y después el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Okay. So tenemos como una visión de algo de victoria. Raíz de David, león de la tribu de Judá, ha vencido. Right? Hay poder en eso. Right? Victoria, triunfante. León de la tribu de Judá. Y miré, note, escuchó eso, ¿verdad? Escuchó león de la tribu de Judá, pero cuando se volteó a ver, a mirar, ¿qué fue lo que vio? Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Cordero es lo opuesto a un león. Estar inmolado, que es decir, degollado, es muy distinto a estar en victoria. ¿Qué nos dice? Son dos partes de la misma persona. Jesús sí es el león de la tribu de Judá, pero ganó la victoria a través de su sacrificio, de su muerte. En el libro Apocalipsis uno no vence peleando físicamente.
o destruyendo sus enemigos. Uno vence entregando su vida, como el cordero inmolado. Así que de nuevo, note, escuchó algo, león de la tribu de Judá, se volteó a ver un cordero como inmolado. Pero note que estaba de pie. Eso se refiere a la resurrección. Porque un cordero inmolado está acostado, está muerto, pero él estaba de pie. Ahí estaba la victoria. Dio su vida por los suyos. Y nosotros también se espera que demos nuestra vida también. ¿Okay? So aquí lo que Juan quiere que nosotros sepamos lo dice claramente. No hay duda. Los sellados, los 144,000. Esta es la visión donde Dios va a destruir la tierra y hay 4 vientos que vienen para destruir la tierra y hay 4 ángeles y Dios los manda a ellos que se paren, que no permitan que estos vientos soplen. Y dice en el versículo 4, así, básicamente que no hagan nada, no permitan que los vientos vengan hasta que sean sellados los siervos de Dios. Right? Y eso es lo que Juan escucha. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y sigue por ahí para adelante. ¿Okay? Son 144,000, un número definido. ¿Y son qué? Israelitas. Y menciona las 12 tribus. Hay muchos que piensan que esto es básicamente Israel, que en el futuro Israel tendrá un papel de básicamente dar testimonio, evangelizar en los últimos días y que van a haber 144 específicamente que van a hacer esta tarea. Right? Sin embargo, note que es lo que Juan escuchó. Right? Él no vio eso, él lo escuchó. Ahora, en el versículo 9, ¿qué es lo que ve? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Note, es lo opuesto. 144,000, un número definido, un número que nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Los 144,000 eran de Israel, de las 12 tribus. Se supone que hablaban hebreo o arameo. Ahora lo que ve es un gentío de todas las naciones, de todos los lenguajes, tribus y lenguas. Y en la presencia de el Cordero. Right? Básicamente lo siguieron hasta la muerte. Uno ve al Cordero inmolado de pie cuando uno también pasa por la muerte. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Básicamente lo que nos está diciendo Juan es que los 144,000 que fueron sellados del tribu de Israel básicamente son los cristianos. Ese sello es un sello espiritual. La protección que le ofrece Dios a los 144,000, que es básicamente todos los cristianos, es una protección espiritual. Y por eso se encuentran con el Cordero al final delante del trono. Así que, oye Israel, ve gentiles. Oye 144,000, ve un gentío. Y una de las cosas que hace el libro de Apocalipsis consistentemente es que toma los títulos de los israelitas y los versículos que se le aplican a los israelitas y se lo aplican a los cristianos. Para Juan, Israel es la iglesia. La iglesia es la nueva Israel. Todas las promesas, todos los títulos, todos los privilegios que le pertenecían a los judíos ahora son de los que sirven a Cristo. Y así es que Juan lo presenta. Y cuando él habla de los gentiles, porque él también habla que vendrán los gentiles y hollarán el templo, no son gentiles en la forma genética, son aquellos que no creen en el Cordero. Así que en el Antiguo Testamento el judío era el escogido y el gentil estaba fuera, no era parte del pueblo de Dios. Lo que ha hecho Juan es tomar esos títulos también de Israel y el gentil. Ahora la iglesia es parte de Israel y los gentiles son los que no siguen a Cristo. En otras palabras, es posible ser judío y ser gentil. Es posible ser gentil y ser Israel. Amén.
So, básicamente lo que le estaba diciendo acerca de los 144,000 es que ese número es simbólico. El título de israelitas es simbólico. Y a lo que se refiere actualmente son cristianos, sean judíos o no sean judíos. Right? Y que son un gentío, una muchedumbre, tanta gente que no se le puede contar, no 144 limitados. Imagínense si fuera solamente aquellos. Eso es otra cosa, que todos los números en el libro de Apocalipsis son números simbólicos. Y eso se le aplica tanto a esto como a los demás. Así que mantengan eso en mente. Ok, el ejército, él escucha el número del ejército, right? El ejército, y lo que ve fue un ejército de demonios. Right? So esto queda en el capítulo 9, versículo 16, donde Juan escucha el número del ejército de jinetes. Y parece un ejército natural de hombres con caballos, ¿entiende? Un ejército regular. Pero cuando se voltea a ver, lo que ve son ranas, cosas de demonios. En otras palabras, es una forma de decir que lo que viene en esta batalla es algo espiritual. Es algo que viene del infierno, es algo que está al lado de la bestia. Así que póngale mucha atención a esta dinámica de ver algo y escuchar otra cosa. Eso le ayudará a entender el significado espiritual de lo que Juan ve y escucha. Él ve una bestia que se parece cordero. Una bestia que se parece cordero en el capítulo 13, versículo 11. Pero escucha la voz de un dragón. Dragón. En otra palabra, viene el dragón disfrazado como una oveja, como un cordero. Vamos a ver ese versículo. El versículo queda en el versículo 11 del capítulo 13. 11 del capítulo 13. 13, 11. Y lo interesante es que algunas veces Juan cambia la dirección. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, él comienza con escuchar algo, oír algo y después se voltea a ver. En este caso, él ve algo y después escucha. ¿Okay? 13, 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y note que hay un cordero con capítulos, con la C mayúscula. ¿Y ese cordero es quién? Es Jesús. Pero aquí parece un cordero. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Es bien interesante. Hay aquellos que parecen ser cristianos. Hay aquellos que parecen estar aliados con los valores cristianos, pero cuando hablan, lo que se escucha es una voz de dragón. Cuidado, ahora, ¿cómo es que uno puede discernir si en verdad es voz de dragón o de cordero? No es por el puesto, no es por el poder, no es por la influencia, es por la manera en que lo que diga esa persona concuerda con la palabra de Dios. ¿Entiende? Voz de dragón te dice cosas que parecen ser cristianas, pero su fin no las son. ¿Entiende? Y eso es lo que Juan quiere que la iglesia primitiva y por extensión nosotros también sepamos, veamos, ¿verdad? Que va a haber engaño. ¿Qué es engaño? ¿Right? El engaño uno no lo ve. Uno se da cuenta después. Uno no lo ve al principio, no es obvio. Uno se da cuenta quizás cuando pasa el tiempo o cuando alguien le dé más información, pero al principio parece bien. Y eso es lo que está diciendo Juan. Hay muchas cosas que se parecen bien, que son buenas, que son de un cordero, pero no las son. Y eso también se aplica a la política. ¿Right? Porque a lo que Juan está hablándole aquí, está hablando del imperio romano. Él está hablando de políticos. Él está hablando de aquellos que están a cargo del imperio. Y hay aquellos que parecen ser corderos, pero no lo son. Así, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo yo puedo discernir una voz de dragón. ¿Right?
Y lo único que le ayudará con eso es la pura palabra de Dios. ¿Entiendes? Si hay alguien que está diciendo algo que diga, bueno, yo estoy haciendo esto porque el resultado va a ser bueno, pero el camino a esos resultados sea un chorro de pecado, un chorro de violencia, un chorro de explotaciones, un chorro de violación de derechos humanos. Voz de dragón. Ok, el próximo ejemplo, una mujer sobre una bestia escarlata. ¿Vale? Es lo que ve. Él ve una mujer sobre una bestia escarlata y después escucha el misterio acerca de esa mujer. ¿Okay? Y es un capítulo entero, pero básicamente lo que Juan dice que esa mujer es una ciudad. Es una ciudad. La gran ramera representa el imperio romano, así como la primera bestia. Right? Y es una ciudad básicamente que está opuesta a la ciudad de Dios. Right? So cuando, si uno lee los comentarios antiguos, o quizás algunos modernos también, y ve dibujos de las montañas y de la bestia y de la mujer, esas imágenes no son para dibujarlas, tienen un simbolismo más allá de ser dibujados. Lo que tenemos ahí básicamente es una forma de decir una ciudad, y el hecho de que la mujer está sobre la bestia es que la bestia guía a esa mujer, la lleva a donde ella quiera. Right? So, los valores de esa ciudad, Roma, vienen de la bestia. Right? So, Juan le está diciendo a los cristianos que viven en ese imperio romano, ¿dónde es que te está llevando esta ciudad? Right? ¿Estás montado con la gran ramera sobre esta bestia? ¿O estás caminando con el Cordero de Dios al monte Sinaí? Son las dos opciones que uno tiene. No hay algo entre medio, no hay algo neutro. Ok. Él ve un nuevo cielo y una nueva tierra, es lo que ve, pero ¿qué es lo que escucha? Que Dios mora entre los seres humanos. Interesante. Vamos a leer esos versículos. Hay un sinnúmero de coros y himnos que involucran estas palabras. 21 versículos 1 al 2. 21, 1 al 2. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y note que en la antigüedad el mar era algo misterioso para la gente de la antigüedad, y ese misterio los causaba a ellos pensar que era algo malévolo, malo, peligroso. Así que cuando dicen no va a haber más mar, no va a haber ese terror, esa oscuridad, ese misterio, no va a existir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ve una ciudad. La ve como si fuera una desposada. Es lo que ve. Y después escucha otra cosa. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, o sea, la persona que persevere hasta el fin, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Okay. So tenemos una imagen de una ciudad que está bajando. Cielos nuevos, tierra nueva. Y para muchos, yo incluido, lo interpretábamos literalmente. Va a haber un nuevo cielo, nueva tierra. Y va a haber una ciudad actual que baja del cielo, de oro. Y yo voy a caminar sobre ella, y yo voy a tener mis moradas, mi mansión celestial. Sin embargo, lo que nos dice Juan aquí
Que esa imagen lo que significa es que Dios morará con nosotros. Right? Que el tabernáculo de Dios estará con nosotros. Así que tierra nueva, cielo nuevo, esas moradas son símbolos por la presencia de Dios que nos abarcará en el final y por toda la eternidad. So, es un libro de nuevo que involucra muchos símbolos y aquí de nuevo él ve algo, pero cuando escucha la interpretación es la virgen, es la desposada preparada para su marido. ¿Ven? Ok, 144,000, volvemos a 144,000. Él escucha, right? Los ángeles, hay 4 ángeles, están en los 4 ángulos de la tierra. Y Dios le dice que aguanten los vientos destructores, hasta que los elegidos sean sellados. Ahora, cuando leemos el libro de Apocalipsis, una de las cosas que nadie aquí quiere es la marca de ¿qué? De la bestia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que decían que, bueno, si te queda, si el Señor viene y se va en el rapto todo el mundo, pero tú te quedaste por pecaminoso. Resiste la tentación de recibir la marca de la bestia porque va a sufrir, ¿verdad? Y escoja ser degollado, right? ¿No se acuerdan de eso? O quizás todavía están ahí, no sé. Avísenme, traje el cuchillo. No. Pero tan importante que la marca de la bestia en el libro Apocalipsis es el sello de Dios. Y de eso no hablan mucho. Right? Sin embargo, si creemos lo que dice el libro de Apocalipsis, cada persona aquí ya está sellada con el nombre de Dios. ¿Entiendes? Hay 2 pueblos. La persona que tenga la marca de la bestia y la persona que tenga el sello de Dios. Si crees en Jesús, si tienes el Espíritu Santo y eres cristiano y sigues a Jesús hasta la muerte, eres sellado. Right? Y lo que dice Dios aquí, en esta imagen de una destrucción, un viento destructor que viene sobre la tierra, Dios lo para hasta que los elegidos sean sellados. Es una forma de demostrar que Él va a proteger espiritualmente a aquellos que se encuentren en dificultades. Así que el cristiano debe estar hablando mucho más del sello de Dios que de la marca de la bestia. ¿Right? Y ese asunto de ser degollado en Apocalipsis no es una opción. Right? Si resistes la bestia, eso es lo que le pasa. Right? No es como alguien se va a escapar. No hay opciones así. Ok. So, los ángeles aguantan los vientos para que la tierra no sea destruida hasta que los elegidos sean sellados. Los elegidos, como habíamos mencionado, son 144,000 de las 12 tribus. El número 12 es un nombre importantísimo en el Nuevo Testamento. Es un número importantísimo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene 12 jueces, 12 tribus de Judá. Tenemos los 12 apóstoles. Y también, como habíamos hablado en varias ocasiones cuando discutimos los evangelios, encontramos el número 12 en algunas de los narrativos de Jesús. Right? Por ejemplo, cuando Jesús le da de comer a los 5,000, pan y peces, ¿cuánto había? ¿2 y qué? 2 y 3. 2 y 5. 2 y 5. 2 y 5 son ¿qué? 7. Okay, ya saben que el número 7 es algo importantísimo, ¿verdad? So, él toma los 7, los reparte, todo el mundo come, recoge lo que sobra. ¿Y cuántas canastas llenaron? 12. Una coincidencia que fueron 12. Right? La mujer que tuvo el flujo de sangre, ¿tuvo ese flujo por cuánto tiempo? 12 años. Y la muchachita que Jesús resucitó, 12 añitos. Right? Así que uno va a ver que los autores bíblicos usan estos números en una forma simbólica para referirse al pueblo de Dios. Right? Una persona muerta como una niña, una persona inmunda. Sin embargo, Dios la salva, ya está limpia, es parte del pueblo de Dios. Una mujer con flujo de sangre, inmunda en la presencia de Dios, la toca a Ella toca a Jesús
y es limpia, sana, right? 12 años, parte del pueblo de Dios. Y los apóstoles, claro, son las 12 tribus. Right? So, cuando vemos los 144,000, lo que tiene que pensar son 12 por right? 12,000. Right? Es como decir el pueblo de Dios en la forma más completa que pueda haber. Right? Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, me adelanté. Número 12 simboliza el pueblo de Dios. ¿Sí? Cada vez que encuentre 12, el número 12 es el pueblo de Dios. 12 por 12 por 1000. 1000 representa un periodo total que no se rompe. Ahí tenemos el ¿qué? El milenio, el tiempo donde Dios va a reinar. Así que eso es lo que escucha, lo que ve, una multitud sin número de cada nación delante del trono y delante del Cordero. Okay. Decir que está delante del trono es como decir estar delante de Dios, sin mencionar a Dios. Así que está delante de los dos. Y una de las cosas bien interesantes en el libro Apocalipsis es que todo lo que Dios tiene, lo tiene también el Cordero. Ok, una multitud sin número delante del trono y delante del Cordero es como decir delante de Dios y delante de Jesús. En el libro Apocalipsis Jesús está en el mismo nivel que Dios en el libro entero. Es algo específico de este libro, bien interesante. Este gentío son aquellos que han salido de la gran tribulación. Y note que esa palabra tribulación, thlipsis, ya se había usado varias veces al principio del libro. Y es algo que Dios le había prometido a aquellos que les son fieles. Van a pasar por una tribulación, van a ser probados, van a padecer. Right? Pero salieron victoriosamente. En otras palabras, lo que nos enseña Apocalipsis es que pasarán por esa tribulación. Pasarán por esas dificultades, pasarán por esos juicios. Right? Y algunas personas dicen, pero no dice la palabra de Dios que no estamos para ser condenados. En el libro de Romanos, ¿verdad? Que Dios no condena a aquella persona que ha sido justificada. Bueno, estos juicios que están en el libro Apocalipsis, estos juicios no son contra el pueblo de Dios. Estos juicios son contra la bestia, right? El falso profeta, la gran ramera, Roma, los infieles. El juicio se dirige a ese grupo. Pero lo que sucede en el libro Apocalipsis es que Satanás se desquita con el pueblo de Dios. Satanás oprime el pueblo de Dios. Así que el cristiano o la persona elegida que sufre en el libro de Apocalipsis, sufre porque la maldad lo castiga, ¿right? Lo oprime. Pero el malhechor, Satanás, él mismo es juzgado por Dios. Así que es como Dios juzga a Satanás, Satanás cae detrás de nosotros. ¿Right? Y lo que es menester para nosotros es serle fiel a Dios en medio de eso. Los sellos que vemos en el libro Apocalipsis es semejante a lo que vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, hay una visión ahí bien interesante acerca del juicio que vendrá. Y lo que vemos es que vienen verdugos. Esta es una visión que tiene Ezequiel, que Dios había prometido juzgar a la ciudad. Right? Pero Dios iba a hacer una distinción entre aquellos que gimen por la maldad y piden a Dios que tenga misericordia y los malhechores. Así que Dios envía unos verdugos a la ciudad, pero antes de que el verdugo entre para matar a la gente con a espada, Dios sella a aquellos que son justos. Y el verdugo cuando entra con su espada, y habían varios, matan o castigan solamente a aquellos que no están sellados. Esa imagen ya existe en el libro de Ezequiel, es semejante a lo que tenemos en el libro Apocalipsis. Es protección, ese sello. Así que, y los justos en la escena que tenemos en Ezequiel, los justos no son sacados, no se los sacan de la ciudad, sino son protegidos en medio de la ciudad. Y así es en el libro de Apocalipsis, en ningún lugar dice que Dios nos va a sacar de este mundo. Right? Nos va a sacar de entre medio de la persecución. Y no es que no pueda ser así, que no han habido episodios así, los han habido. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero el plan básicamente es protegerte en medio de eso. ¿Por qué?
¿por qué es que Dios nos protege en medio de la persecución? ¿Tienen una idea? ¿Por qué es necesario que el cristiano sea protegido espiritualmente en medio de caos? Porque va a haber caos. ¿Ah? Testimonio. El cristiano, según el libro de Apocalipsis, tiene que estar dando testimonio donde esté, bajo cualquier circunstancia en la cual se encuentre. El hecho de que haya persecución no significa que uno se va a callar la boca. O que uno, me voy a retirar, me voy a jubilar de este asunto de seguir a Cristo que cuesta mucho. No, Dios te protege espiritualmente para que sigas siendo una luz. ¿Okay? Imagínense, así fue que Pablo fue salvo. ¿Okay? Él estaba persiguiendo la iglesia. La iglesia no dejó de testificar. ¿Okay? Y cuando llegó el tiempo apropiado, cuando Dios quería, Dios se reveló a él. Hubo oportunidad. Si la iglesia se esconde, right, no va a haber luz en el lugar. Por eso es, porque hay oportunidad para que otros se arrepienten. Right? Aunque les traten mal. Okay. So, continuando con los 144,000, el escuchar y el ver, esta fórmula nos da a entender que estos dos grupos son iguales. Los 144,000 y aquellos que salieron de la gran tribulación son iguales. Esa gran tribulación básicamente son aquellos vientos. ¿Right? Dios dice, espérate, séllalos primero. Cuando estén sellados, desato los vientos, desato la tribulación, los protejo en medio de esa tribulación y salen al otro lado y están con el Cordero. ¿Right? Así es que Dios protege a su pueblo en este libro. Las diferencias que vemos entre los detalles representan diferentes perspectivas. Y eso es algo que Apocalipsis hace bastante. Nos da varias perspectivas de la misma cosa. Este grupito, 144,000, es el grupo el anterior y el de después. Right? El gentío es después. So before the Great Tribulation. Okay, so, básicamente lo que les dije ya hace 2 o 3 minutitos que me adelanté. El 144 es el grupo antes de la gran tribulación en forma simbólica. El gentío es el grupo después de la gran tribulación, también en forma simbólica. La protección no tiene que ver con evacuar a las personas, sacar las personas. Es protección de los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Okay? También se puede referir a esto a la realidad, o se puede comparar a una realidad interior y exterior. ¿Right? Podríamos decirlo así. Exteriormente, por fuera, ¿cuántos israelitas hay aquí? Por lo exterior. Pues sí, Ancestry, ok, un poquito, pero eso tiene que ser un porcentaje. Eso no cuenta. Tiene que ser hebreo de hebreos como Pablo. Todos aquí quizás somos gentiles. Yo tengo 6% creo de judío, según el Ancestry. Pero eso no es suficiente, no me aceptan allá. Yo voy a la sinagoga, me trata como un gentil. La mayoría somos por fuera gentiles. Right? Pero por dentro, según la palabra de Dios, tenemos a Jesús, somos israelitas. Eso es la realidad, las diferentes realidades que vemos aquí. Por dentro dices espiritual. Por dentro es espiritual, exacto. Ok. The spiritual reality is that they are Israel, básicamente lo que les dije ahora. The physical reality is that they are from every nation, básicamente lo que les dice. Así que hay una distinción, lo que hay por fuera y lo que hay adentro. El sellar, ser sellados. El sello en la frente es semejante al nuevo nombre en la frente. Eso es algo que repite el libro Apocalipsis varias veces. Les voy a dar un nuevo nombre. Right? El nombre ese significa básicamente que tú eres propiedad de Dios. Así como el 666, propiedad de la bestia. Right? El nuevo nombre es propiedad de Dios, protección de Dios. Aquí hay un versículo, capítulo 3, versículo 12 de Apocalipsis. 3:12. Y esto es Jesús hablándole a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Mira qué lindo es eso.
Y también se conecta a lo que les había dicho, que nosotros vamos a ser donde Dios mora. Right? Claro, no es una columna física literal, right? Es algo simbólico. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Mire, qué lindo es eso. Hay que repetir, se tiene que repetir, ¿verdad? Escribiré, esto es Jesús mismo escribiéndolo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. Lo opuesto al 666 o al sello, a la marca de la bestia. Los 144,000 también son sellados, ¿verdad? Están con el Cordero y ¿qué? Tienen el nombre de él sobre sus frentes. Otro detalle, evidencia de que los 144,000 son los cristianos. Capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Los 144,000 que fueron sellados con ese nombre, el nombre del Padre. Y están con el Cordero, con C mayúscula, sobre Monte Sión. Ahora, Monte Sión en el Antiguo Testamento es Jerusalén. Pero aquí es un símbolo por morar con Dios, estar con Dios. Y estar con el Cordero es estar con Dios. Y tener el nombre de Dios es ser protegido por Dios, ser propiedad de Dios. Ahí es donde encontramos la protección espiritual. El hecho de que tú eres la propiedad de Dios significa que Satanás no te puede tocar. Right? Él es tu protector. Él es tu dueño. Right? Es como cuando Satanás se asoma donde el cielo y le dice a Dios, mira a Job, este hombre justo, él te sirve porque todo le va bien. Quítate las cosas a ver qué sucede. Y Dios dice, bueno, haga todo lo que tú quieras con él, pero no le quite la vida. ¿Eh? Porque él le pertenecía a Dios. Dios lo protegía. Okay. El nombre del Cordero también queda en la frente de sus siervos. Y esos siervos, claro, vienen también siendo el pueblo de Dios. Capítulo 22, versículo 4. 22:4. Podemos comenzar, vamos a comenzar con el versículo 1 para dar un poco de contexto. 22. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Note el número 12 de nuevo. 12 frutos, dando cada mes su fruto. Right? Hay 12 meses, 12 frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Note, aquellos que ven el rostro de Dios son aquellos que tienen el nombre de Dios en sus frentes. Y eso es lo que Dios le da a aquellos que les son fieles. Es protección, es propiedad de Dios. El sello protege al elegido, la persona elegida, de la ira de Dios, pero no de la ira del dragón o de las dos bestias. ¿Okay? Así que sí, el mundo puede hacer y deshacer con nosotros. El enemigo puede hacer y deshacer con nosotros. Los falsos pueden hacer y deshacer con nosotros. Pero destruirnos espiritualmente, imposible. Porque Dios nos protege. Ahora, de nuevo, quizás para nosotros que estamos bien aquí, qué buena idea.
Pero imagínense si estuviéramos en un mundo donde sí en verdad están sufriendo de verdad. Y algunas personas sí sufren más que otras. Pero eso le da aseguranza, le da esperanza de que habrá un fin a esto. Que Dios al fin y al cabo le va a proteger, lo va a cuidar. Right? Will preserve you. Ok, 2 versículos. Apocalipsis 12, 17. Esta es la visión donde el dragón es arrojado, se dice, He's thrown down a la tierra. ¿Y qué es lo que él hace? Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Okay? Está airado Satanás. Right? Se va a desquitar. No pudo destruir la mujer y ahora va a destruir a su descendencia. ¿Pero quién es su descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos, los fieles, los que creen en Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los que Satanás ha decidido perseguir en este libro. En otras palabras, servir a Dios es una garantía que tú vas a ser un target. ¿Cómo se dice target en español? ¿Cómo? Objetivo. Eso suena muy positivo. Yo tengo objetivos. ¿Cómo? Un blanco, el blanco. A bullseye, right? Continuamos. Hablamos un poco de la Iglesia Católica y las posibilidades de interpretación. La Iglesia Católica, como cualquier iglesia, no ha sido la misma cosa siempre. Sigue cambiando. Y uno lo que tiene que mirar ahora, por ejemplo, el Papa que tienen ahora. Pope, ¿cómo se llama? Francis. Es una persona que se ha destacado por pelear por los derechos humanos en una forma que hasta los católicos se enojan con él. Right? Imagínense que parece algunas veces más protestante en la forma en que él se porta con aquellos que no tienen derechos y que están sufriendo, sea en Sudamérica, en África, donde sea. Lo que Jesús le va a preguntar a uno es ¿qué tú hiciste con aquellos que estaban en necesidad? ¿Verdad? La persona que tenía hambre, la persona que tenía sed, la persona que estaba desnuda. Le diste comida, le diste de beber, le diste ropa. Así es que él va a determinar quién en verdad es un seguidor de Jesús. Así que no las interpretaciones no siempre son consistentes. Los pueblos cambian. Imagínense, aún el Imperio Romano, no sé si había mencionado esto en algún tiempo, pero el libro de Apocalipsis tuvo problemas en los primeros siglos entrar en ser parte de la Biblia. En el IV siglo habían dudas si el libro de Apocalipsis debía de estar en el canon del Nuevo Testamento. El canón. ¿Saben por qué tenía problemas entrar en el canón? ¿Qué le sucedió a Roma en el IV siglo? Se convirtió al cristianismo. Ahora imagínense, todo lo que dice Apocalipsis cuando habla de Babilonia está hablando de Roma. Y en el IV siglo se convierte Roma en un imperio cristiano. Y aquí tenemos un libro que habla negativo, una forma negativa de ese imperio. ¿Qué hacemos con él? ¿Entiendes? Es un reto de interpretación. ¿Qué hicieron? Buscaron otra manera de interpretar el libro. Y lo incluyeron. Y buena cosa fue que Roma se convirtió, porque eso nos enseña que las profecías del libro de Apocalipsis tienen múltiples aplicaciones. Si fuese solamente para Roma, ya el valor del libro termina en el primer siglo. Yeah. Pero aquellos que estaban decidiendo cómo vamos a admitir este libro al canón, si en verdad ya Roma es cristiana, no es la gran ramera, no es la bestia. ¿Entiendes? Así que cualquier pueblo, cualquier organización, cualquier ciudad, cualquier nación puede cambiar. Y si está en el lado de la bestia,
bueno, se le aplica todo eso que se le hace a la bestia. Si está en el lado del cordero, todo lo que manda para el cordero, manda para ti también. ¿Okay? So, de nuevo, algo que uno tiene que pensarlo bien cuando va interpretando un libro como este, y no solo este, los demás también. Hay mucho más ahí de lo que nos damos cuenta, y especialmente cuando buscamos la aplicación. Por eso, todos aquellos que buscan una aplicación definida del libro de Apocalipsis, que la fecha, el calendario, que quién va a ser, siempre fallan. Siempre fallan. ¿Cuántas veces han escuchado, este va a ser el año que Jesús viene? O mire lo que está sucediendo que en Europa, este es el año. Los rusos, este es el año. Israel, este es el año. Por 2000 años. Lo que sí es claro es que debe serle fiel hasta la muerte. Eso no cambia. Right? Ok. Versículo 12. Continuamos. Versículo 12b. Vemos las lámparas. O los candeleros, estos candeleros se encuentran en el templo, también estaban en el tabernáculo antes de que hubiera un templo, y le daba luz, right? Le daba luz. Era un símbolo de Israel en el Antiguo Testamento, right? Los candeleros en inglés le dicen menorahs. Bueno, seguimos a ver si podemos seguir. Voy a cantar un coro para cambiar el ambiente. Pelearán contra el cordero y el cordero le vencerá. ¿No saben ese coro? Eso es fuego pentecostal antiguo. Los candeleros en el Antiguo Testamento representan al judaísmo o Israel. Note, algo que viene del Antiguo Testamento que estaba en el tabernáculo, ahora está en Apocalipsis y se refiere a la iglesia. Candeleros era algo completamente judío. Y ahora Cristo está en medio de esos candeleros, y esos candeleros simbolizan la iglesia. Capítulo 1, versículo 20 aclara eso, si lo buscamos. Capítulo 1, 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Okay? Los candeleros en el Antiguo Testamento eran Israel, aquí en Apocalipsis son las iglesias. Los símbolos del judaísmo ahora son adoptados por el cristianismo. Y acuérdense que el cristianismo primitivo todavía era judío. Eran judíos que estaban ahí. Básicamente, el cristianismo del primer siglo, si uno viajara al primer siglo, se hubiera parecido al judaísmo, con la diferencia que adoraban a Jesús. Pero esa esperanza de que había un Mesías que venía, eso es algo bien judío, no era algo típicamente cristiano, gentil. Las referencias a Israel no se deben confundir con la Israel física, literal, histórica. Hay una diferencia. Okay. Muchas personas cuando leen Israel en el libro Apocalipsis piensan en ese pedazo de tierra que está allí en el Middle East, que es lo mismo y que se refiere a ellos. El uso de Israel aquí en el libro Apocalipsis es mucho más complicado y sofisticado. Right? Y de nuevo, Juan toma todos aquellos títulos y pasajes que se aplican a Israel y los mueve hacia la iglesia. Los 2 testigos del capítulo 11, versículo 4. Yo sé que ustedes han escuchado mensajes acerca de los 2 testigos y dicen que son Moisés y Elías, o Moisés y Enoc. Note la manera de que Juan habla de ellos en el capítulo 11, versículo 4. Dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Así que esos 2 testigos, Juan no nos da el nombre de esos testigos. No dice Moisés y Enoc o Moisés y Elías. Sí, llaman fuego del cielo y predican y parecen a esas personas del Antiguo Testamento, pero él los identifica como 2 candeleros. ¿Y los candeleros son qué?
Según Juan, no según este Juan, según el Juan el apóstol, ¿son qué? Iglesias. Yo no me lo estoy inventando. Es Juan que lo dice. Los 2 olivos, los 2 testigos son candeleros, la iglesia. Interesantemente, ¿cuántas iglesias hay en Juan? 7. ¿Cuántas no tuvieron pecados o problemas? ¿Y cuántas son? 2. 2 no tuvieron problemas. Cuando Jesús va y le da un análisis, hubieron 2 que no tuvieron problemas. Las demás fueron criticadas. Aquí está. Esmirna y Filadelfia son las únicas que Jesús no criticó. Así que es interesante que hubieron 2 que no fueron criticadas y hay 2 candeleros en capítulo 11 que están dando testimonio. Right? Están predicando. Así que si me preguntas qué yo pienso de estos 2 testigos, yo pienso que esto es un símbolo de la iglesia que está dando testimonio en los últimos días. Esos últimos días comenzaron con Jesús. Tan pronto que Él se fue, ya comenzaron los últimos días. Así que nosotros somos los 2 testigos que damos testimonio, que predicamos. ¿Y qué les sucede? Bueno, si leen el capítulo, después que terminan su testimonio, sale la bestia del abismo y los mata. Y después, ¿qué sucede? Oyen una voz del cielo, resucitan de entre los muertos y suben para arriba, que parece rapto. ¿Right? Así que hay lugar para las cosas tradicionales que han aprendido acerca del rapto y esas cosas, pero quizás están en lugares donde no las espera. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima vez.